grabar. Ya, perfecto. Entonces, como les dije recién, este es un resumen que corresponde a una recopilación del Stewart, el libro de precálculo, que está, donde aparece muy bien explicado y aparecen hartos ejercicios, tanto desarrollados como propuestos, que yo les sugiero que le echen un vistazo, ¿ya? Entonces, como por ejemplo, aparece un resumen bien bueno, página 158 si no me equivoco, de las funciones lineales, por ejemplo, aquí aparecen las gráficas, por ejemplo, esto es como un poquito de recapitulación de lo que hemos visto respecto de las gráficas, ¿ya? Por ejemplo, una función lineal, tenemos la función f de x igual a una constante b, o y igual a una constante k, que significa que para cualquier valor de x, la imagen de cualquier x siempre es una constante, y la gráfica de la función constante corresponde a esta recta que está marcada con rojito, que es una recta, siempre va a ser una recta que es paralela al eje X, ¿de acuerdo? Y que pasa y que corta al eje Y en el punto B, que es el valor que aparece acá. Esta es la función constante, esta es la función lineal de la forma f de x igual a mx más b, ¿de acuerdo? Donde nosotros vimos las distintas formas. La función potencia, por ejemplo, si tenemos f de x igual a x elevado a n, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si la función fuese x cuadrado, es una parábola. Si la función es x al cubo, esta es la gráfica. Si la función es x a la cuarta, es parecida a la parábola, pero así como más chatita. Y x a la quinta es algo parecido a esto, pero también más achatado, ¿ya? Función raíz, raíz enésima de x, que claramente, por ejemplo, aquí aparece la gráfica, ojo con esto, no es la gráfica de la relación raíz de x, sino que acuérdense que es la gráfica de la función raíz de x, acuérdense que la gráfica de la relación raíz de x corresponde a algo así, y nosotros para que esto sea función, le cortamos un pedacito, en este caso le cortamos esta que está acá abajo, además, ¿por qué? Porque la raíz de x está definida solamente para valores de x positivo, pero de todas maneras, independiente de eso, acuérdense que la gráfica de la relación igual a la raíz de x es esta que está acá, que estoy mostrándoles con el puntero. Para que esto sea función, acuérdense, si uno traza una recta paralela al eje Y, para que una gráfica sea función, esa recta tiene que cortar solamente en un solo valor. Y claramente, si nosotros consideramos esa curva, la que estoy mostrando con el puntero, al trazar una recta, voy a usar el lápiz que estoy hablando, para que me quiera escribir ahora mi lápiz mañoso. Por ejemplo, si hablamos de la relación, sería esa. Y si nosotros trazamos una recta, por ejemplo, paralela al eje Y, para que esto sea función, en esta recta debiera cortar en un solo punto a la curva, pero en este caso corta a 2 puntos. Como pasa eso, para considerarla como función, solamente tenemos que considerar una rama, porque así esto es función, ¿de acuerdo? En el caso anterior era una relación solamente, ¿ok? Entonces esta es la gráfica de f de x igual a la raíz de x, esta es la gráfica de la raíz cúbica de x, para que ustedes las tengan en sus mentes, porque lo que vamos a ver a continuación es a partir de estas gráficas conocidas, nosotros podemos hacer un esbozo de unas gráficas con corrimiento, ¿ya? Esta es la gráfica de la raíz cuarta de x, esta es la gráfica de la raíz quinta de x, ¿ok? Funciones recíprocas o funciones racionales, acuérdense que son aquellas funciones que, por ejemplo, bueno, es el caso particular de una función racional sencillita, que es de la forma 1 partido por x elevado a n, ¿ya? La f de x igual a 1 partido por x corresponde a esta gráfica, la gráfica de f de x igual a 1 partido por x al cuadrado corresponde a esta otra gráfica. La función valor absoluto la vamos a recordar. Ahí vamos a hacer un ejemplo después con función valor absoluto, y esta función entero mayor o parte entera también la vamos a hacer unos ejercicios después con estas funciones, ¿ya? Y en el fondo, a ver, miremos un poquito la gráfica de la función parte entera. La función parte entera lo que hace en el fondo toma un valor de x, por ejemplo, si fuera, supongamos que fuera f de 1.2. f de 1.2, del número decimal 1,2, corresponde a la parte entera del 1,2. O sea, ¿cuál es la parte entera del 1,2? El 1.
¿Se fijan? Por lo tanto, f de 1,2 nos queda acá arriba un 1. ¿Cuánto sería f de 1,9? F de 1,9 también es un 1, ¿sí? Y f de 1 es 1. ¿Se fija? Por eso se genera ese segmento. ¿Cuánto es, por ejemplo, f de 0,5? ¿Cuál es la parte entera del 0,5? Es 0, ¿no es cierto? F de 0,5 es 0, ¿ok? ¿Cuánto es f de menos 1,3? Eso es menos 1, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y nos queda esto que es como una escalita, ¿ya? ¿Ok? Esa es la función parte entera. Este es como un resumen de funciones que ustedes deberán conocer. Lo bueno es que como las pruebas son online, ustedes tienen toda esta gráfica a mano. Ahora vamos a ver los desplazamientos. Por ejemplo, desplazamientos verticales respecto de las gráficas. A ver, la idea es la siguiente. Supongamos que tengamos un valor de C positivo. Para graficar la nueva función y igual a f de x más c, cuando digo nueva, es porque vamos a asumir que nosotros conocemos, por ejemplo, la gráfica de esta función f de x. Y a partir de ella quisiéramos graficar la nueva función, que es igual a esa f de x que conocemos la gráfica, más una constante positiva. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos graficar esta nueva función, usando la gráfica de esta, simplemente lo que tenemos que hacer es desplazar la gráfica de la función que ya conocemos, C unidades hacia arriba. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Si nosotros conocemos esta gráfica, que es igual, la gráfica de y igual a f de x, para poder graficar la función y igual a f de x más c, simplemente nos tenemos que correr C hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pensando siempre que el C es un número positivo. ¿Ya? Ahora, a partir de la gráfica de f de x, si nosotros queremos graficar igual a f de x menos ese número, que es un número positivo, lo que tenemos que hacer a partir de la gráfica de igual a f de x, que es la función conocida, nosotros desplazamos esta gráfica c unidades hacia abajo. O sea, consideramos la misma función, pero la movemos c unidades más abajo. Por ejemplo, si supongan que esta gráfica azul, que es la gráfica conocida, cortara al i, estoy inventando, por ejemplo, en i igual a 3, y nuestra función fuese f de x, perdón, i igual a f de x menos 2, ¿qué tendríamos que hacer? Este 3 tendríamos que bajar 2, o sea, este puntito que está acá, ¿caería dónde? En el 1, ¿no es cierto? Este puntito pasaría a ser el 1, porque pues sería 3 menos 2, acá abajo. ¿Se fijan? O sea, toda esta gráfica se traslada, se mueve hacia abajo, c unidades, en el caso que tuviéramos que graficar la función i igual a f de x menos c. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, esto dice relación con los desplazamientos de manera vertical, ¿ok? Ahora vamos a ver los desplazamientos horizontales. Ya, de nuevo, vamos a suponer que el valor de esta constante c es positivo. Si nosotros, de nuevo, o sea, siempre estamos suponiendo que nosotros conocemos la gráfica de la función f de x. Si nosotros quisiéramos graficar, por ejemplo, i igual a f de x menos c, ¿cómo la graficamos esta nueva? Lo que nos dice es lo siguiente: desplace la gráfica i igual a f de x c unidades hacia la derecha. O sea, en el fondo tenemos la gráfica de f de x. Para graficar f, ojo, donde el argumento es x menos c, se toma la misma gráfica y se corre hacia la derecha c unidades. Por ejemplo, si nosotros, nosotros conocemos la gráfica de f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? A partir de esta gráfica que nosotros conocemos,
que es esta que está acá. Si yo les dijera, grafíqueme f de x igual a x menos 1 al cuadrado. Ese es el sentido de lo que estamos viendo acá. Entonces ustedes toman esta gráfica y ¿qué es lo único que tienen que hacer? Visualizan cuánto vale c. En este caso c vale 1, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Porque esta nueva función, que la vamos a llamar en realidad mejor, le vamos a poner el nombre de g, esta nueva función, y la vamos a escribir en rojo, g de x, claro, sin que me dejara escribir. Ya me voy a ir a la pizarra, más mejor. Me voy a ir a la pizarra para ejemplificar esto acá. Ya. Ya. Estamos viendo un ejemplo del desplazamiento vertical. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, que si nosotros conocemos la gráfica de f de x, entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos la gráfica de x al cuadrado, nosotros sabemos que esta gráfica es esta, ¿cierto? Esta la vamos a dibujar con verde. Bueno, así más derechita, pero esta es la gráfica de f de x, ¿de acuerdo? Y si yo les pidiera a partir de esta, por ejemplo, graficar g de x, una nueva función, es igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Graficar esta nueva. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, primero, identifican el c que es 1, que claramente es mayor que 0. Y en la fórmula dice, si nosotros queremos graficar esta nueva función, que si ustedes se fijan, la g de x es igualita a la f de x menos 1, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Por lo tanto, como g de x es lo mismo que f, pero del argumento x menos 1, fíjense qué cosa es f de x menos 1. Sería x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, hay un corrimiento en 1. Como la estructura es f de x menos la constante, se desplaza la gráfica de la función c unidades hacia la derecha. O sea, en el fondo, como c vale 1, nos desplazamos aquí en una unidad. Entonces aquí estamos, fíjense que aquí estamos en el 0. Por lo tanto, esta misma curva se desplaza 1 hacia acá. O sea, en el fondo va a quedar, que me quedó súper contra chueco. Nos va a quedar esta parábola. Es la misma parábola, pero corrida una unidad hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos graficar la nueva función, que sería, por ejemplo, x más 3 al cuadrado? Esta nueva función h. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que f evaluado en x más 3, ¿no es cierto? X más 3 al cuadrado es lo mismo que f evaluado en x más 3. Claramente aquí el c vale 3, que es positivo, ¿sí? Pero como es de la forma f de x más una constante, lo que tenemos que hacer con la gráfica verde, para dibujar esta nueva función ahora, ¿qué cosa es? La voy a dejar con la... Tomamos esta y la corremos 3 unidades hacia la izquierda. O sea, estamos en el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Fíjense, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Nos corremos 3 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, la gráfica de la función h de x corresponde a la gráfica azul. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, espero que sí. Ya, volvamos entonces a nuestro resumen. Ya, y es eso lo que estamos haciendo. O sea, todo esto, en este resumen es todos los movimientos que se realizan en función de, conociendo la gráfica de una función original. Ahora vamos a ver las gráficas que se reflejan.
por ejemplo, insisto, todo esto en el contexto de que estamos suponiendo que conocemos la gráfica de y igual a f de x, ¿de acuerdo? Entonces, para graficar y igual a menos f de x, para graficar esta lo que tenemos que hacer es reflejar la gráfica de y igual a f de x en el eje x, o sea, esta es la conocida, esta es igual a f de x. Si nosotros queremos graficar menos f de x, simplemente tomamos esta gráfica y como que le ponemos así como, bueno, porque yo explico con las manos así, y no me estoy mostrando, entonces, es como que pusieran así un papelito acá, y lo tiran hacia abajo, como un espejo hacia abajo, y lo giran. ¿Se fijan? O sea, esta misma se refleja acá en el eje X. ¿De acuerdo? Eso es la gráfica, si esta es f de x, esta de acá es la gráfica de menos f de x. Y ahora, si nosotros queremos graficar f de menos x, ojo que claramente estas dos cosas son distintas. ¿Cuándo estas dos cosas serían iguales? Cuando la función fuese una función de tipo par, ¿no es cierto? Acuérdense que una función es par cuando cuando es impar. Una función es impar cuando f de menos x es lo mismo que menos f de x. ¿De acuerdo? Si eso pasara sería la misma, pero en este caso no es así, estamos hablando de una función f de x cualquiera. Entonces, para graficar la nueva función que corresponde a f de menos x, tomamos la gráfica de y igual a f de x y ahora la reflejamos respecto del eje y. ¿Se fijan? Y esta que está acá es la gráfica de f evaluado en menos x. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hablar de alargamiento y contracciones verticales de la gráfica. Por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer, fíjense que en lo anterior estuvimos sumándole una constante a f de x o restándole una constante a f de x, o le sumamos una constante al argumento de la f de x, o le restamos un argumento a la f de x. Ahora lo que estamos haciendo, estamos tomando la f de x y lo estamos multiplicando por una constante. Entonces, si tomamos la gráfica de f de x y queremos graficar la nueva función, que es una constante por f de x, tenemos que hacer dos análisis. Si la constante por la cual estamos multiplicando la f de x es un número que es mayor que 1, lo que hay que hacer es alargar la gráfica verticalmente en un factor c, si es que el c fuese un número positivo. O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Esta es la gráfica en azulito, corresponde a la gráfica de f de x. ¿De acuerdo? Que pasa por este punto, que corta el eje X en este punto y en este otro punto. Los puntos de corte se mantienen. Lo único que se hace con la función original, por ejemplo, si el c fuese mayor que 1, es alargarla. ¿Se fijan? Alargamos. ¿Cuánto la alargamos? En un factor de c. ¿Se fijan? Por ejemplo, si este puntito que está acá, supongan este punto que es un máximo, valiera 3 y c vale 2, el valor de este punto que es máximo ahora ya no sería 3 en la gráfica roja, la nueva, sino que sería 5, que sería 3 más 2, si es que c vale 2, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si en el otro caso, si c es un número que es mayor que 0 y menor que 1, o sea, es por ejemplo un tercio, un cuarto, 0,25, 0,30, etcétera, cualquier número que esté entre 0 y 1, lo que hay que hacer es contraer la gráfica verticalmente en un valor c. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la gráfica azul, que es la gráfica de f de x, la gráfica de f de x igual a una constante por f de x, simplemente tomamos la misma función y la contraemos. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? Eso en el caso de que la constante esté entre 0 y 1. Ya, ahora contracción y alargamientos horizontales de las gráficas. De la misma manera, si nosotros queremos graficar ahora, pero ojo, fíjense que ahora la constante se mete en el argumento, está en el argumento, no está afuera. ¿De acuerdo? Si tenemos que graficar y igual a f de una constante por x, si el c es mayor que 1, un número mayor que 1, tenemos que contraer la gráfica horizontalmente en un factor, ojo,
1 partido por C. ¿Ya? O sea, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que tenemos la gráfica de f de x, que es la gráfica azul. Entonces, si queremos graficar una nueva función, que es, por ejemplo, g de x igual a f de, por ejemplo, de 3x, f de 3x, lo que hay que hacer, la misma función se contrae, pero 3 unidades. O sea, por ejemplo, si este puntito que estuviera acá, a ver, voy a graficar un poco. Si este puntito que estuviera acá, supongamos, voy a usar otro color mejor. Si este puntito que estuviera acá fuese el 7, supongamos. Estamos hablando de la gráfica de la f de x. Y nosotros queremos graficar la nueva función, que es f de 2x. Esta gráfica habría que contraer en cuántas unidades, en 1 partido por c. O sea, en este caso c vale 2, sería en 1/2. Por lo tanto, mi pregunta es, si este punto es 7, ¿cuál es este punto de la gráfica nueva? Respóndanme ustedes. ¿Cuál sería este punto? Si este es 7 originalmente, o sea, lo que estoy diciendo es que f de 7 es 0, ¿cuánto sería este número que está acá? Si esta gráfica, la gráfica en rojo, está contraída un factor de 1 partido por c, 1/2. Voy a darles un ratito. Tienen 3 minutos para pensar la respuesta. Please. Bueno, a ver. Si nosotros volvemos a retomar el desafío, perdón que me atoré. A ver, si por ejemplo la función original f de x, esta gráfica azul, y supongamos que esta gráfica azul corta el eje x en el 7, ¿cierto? Entonces, dice que se contrae un 1 partido por c, 1/2. ¿Qué significa? Que si este punto es el 7, este punto que corresponde al punto de corte del eje x de la nueva gráfica, que es la gráfica de f de 2x, sería 7 menos 1/2. ¿Cuánto es 7 menos 1/2? Fíjense. 7 menos 1/2, 2 por 7, 14, menos 1, 13/2. Por lo tanto, este valor que está acá, lo voy a buscar con lapicito verde, es 13/2. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es 13/2? 6, y tanto, ¿cierto? 13/2 es 6,5 aproximadamente. ¿Ya? Fíjense, a ver, visualicemos una cosa. Nuestra función es g de x, ¿cuánto debería 2 por 13/2 es f de 13? F de 7. A ver, ¿es 13/2 o no? ¿O es otro valor? ¿O es 1/2? ¿Cuál sería ese valor exacto, estimados? Ya, a ver, vamos a hacer un análisis de la gráfica previamente, para ver si esto era 3/2 o no, porque no es 3/2 en realidad. La gráfica azul. Ya, mirando la gráfica azul, si este valor fuese 7, estamos viendo un ejemplo particular, ¿cuánto es f evaluado en 7, de acuerdo a la gráfica? Ya, por estimado, no me decepcionen, esto es una pregunta fácil. ¿Cuánto es f evaluado en 7? Estimado, miren la gráfica, por favor, la gráfica azul. ¿Cuánto es f evaluado en 7? Según la gráfica azul. ¿Cuánto es f de 7? ¿Qué tienen que hacer para ver f de 7? Tomar este puntito y ver dónde proyecta acá. ¿Cuánto vale f de 7? Si yo tengo un dibujo así, y esto fuese 4, significa que f evaluado en 4 es 0, ¿no es cierto?
porque el punto de corte con el eje X. F de 4 es 0, porque corta el eje X ¿en dónde? En 4, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es F de 7? ¿Están diciendo por el chat? No podría ser 0, Jaime. Es 0. Es 0. Es 0. ¿Ok? F de 7 es 0. Mirando la gráfica, esta gráfica azul. Interpretando la gráfica azul. ¿De acuerdo? Van a tener que empezar a estudiar funciones, estimados, porque eso es como súper básica la pregunta que les hice. ¿Cuánto es F evaluado en 0? Interpreten la gráfica azul. ¿Cuánto es F evaluado en 0? 0 también. 0 también. ¿Cuánto F? Supongamos que esto sea un menos 7. F evaluado en menos 7. 0. 0, ¿no es cierto? Ya, gracias. Ya. Primero es observación. Nosotros, ¿qué estamos buscando acá cuando yo les digo cuánto vale este punto? Fíjense acá, si yo les digo cuánto es el valor de ese punto que está ahí, que corresponde, suponiendo que la gráfica azul corresponde a la gráfica de G de X, ¿ya? La gráfica azul es la gráfica de G de X. En este contexto, si yo les digo G de X, F de 2X, y yo quiero saber este valor, ¿qué cosa estamos buscando en el fondo? Pensando ahora en la gráfica roja. Perdón, la azul es la azul, perdón, es la G de X. Pensando en la gráfica roja. ¿Qué estamos buscando acá? Esta es la gráfica. La gráfica roja es la gráfica de G de X igual a F evaluado en 2X. Si yo les pregunto por este valor, ¿qué cosa están buscando ustedes? Están buscando para qué valor de X, o sea, por ejemplo, si este fuese un alfa, ¿G de qué valor nos da? 0, ¿no es cierto? Porque en el fondo, todos los puntos donde una gráfica corta el eje X son los puntos donde la función evaluada en ese punto nos da 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pensando en eso, perdón, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando las raíces de G de X, ¿no es cierto? O sea, que para qué valores de X esto es 0. O sea, en el fondo, si andamos buscando los valores de X tal que G de X es 0, pero ¿qué cosa es G de X? Es F evaluado en 2X. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es encontrando los valores de X tal que F evaluado en 2X nos dé 0. Nosotros mirando la gráfica, miren esta gráfica. Este ejercicio resultó bastante interesante. Todo lo marcado en azul corresponde a la función f. Este vale 7, bueno, claramente este vale 0, y este vale menos 7. ¿Qué significa esto en azul? Que f de menos 7 vale 0, que f de 0 vale 0, según la gráfica, y f de 7 vale 0. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son ahora este punto y este punto? Entonces nosotros estamos buscando para qué valores de x, g de x es 0, ¿no es cierto? Estamos viendo esos valores que están ahí marcados. Entonces, nosotros sabemos que la g de x es f evaluado en 2x, ¿cierto? F evaluado en 2x. Entonces lo que estamos buscando es f evaluado en 2x que nos dé 0. Pero esta ecuación que está acá, nosotros ya la tenemos resuelta. Sabemos cuándo f de algo nos da 0. F de algo es 0 cuando el algo vale menos 7, o el algo vale 0, o el algo vale 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la gráfica azul nosotros ya sabemos esto. Suponiendo que... Entonces, el algo, que en este caso es 2x, entonces, ¿cuáles son las alternativas de valores para el 2x? Una opción es que 2x valga ¿cuánto?
menos 7, o no me deja escribir. La otra opción es que el 2x valga 0, y la tercera opción es que el 2x valga 7. ¿Cuándo 2x vale menos 7? Cuando x vale, perdón, ¿cuándo 2x vale menos 7? Cuando x vale, ¿cuánto? ¿Cuándo 2x menos 7? Tienen que resolver la ecuación nomás. No me deja escribir. Cuando 2x vale menos 7, cuando x vale menos 7 medios. Cuando 2x vale 0, cuando x vale 0. Y cuando 2x vale 7, que sería el otro argumento, cuando x vale 7 medios. Por lo tanto, este valor que está acá, azulito, ¿cuánto vale? Menos 7 medios. Este otro vale 0. Y este que está acá es 7 medios. ¿Se fijan? ¿De acuerdo? ¿Ok? Por lo tanto, ustedes pueden, analizando, en este caso particular, por supuesto, solamente los puntos de intersección de la función que conocen, pueden encontrar con el eje X, digamos, los puntos de intersección de la gráfica con el eje X, van a encontrar estos otros puntos de intersección, y ahí les va a quedar más claro cómo se contrae la función. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Después, si C está entre 0 y 1, dice alargue la gráfica, se alarga, o sea, cuando el C, el valor de la constante, que en el caso anterior habíamos tomado la constante C igual a 2, que es un número mayor que 1, si esta constante está entre 0 y 1, alargue la gráfica de esta función horizontalmente en un factor 1 partido por C. ¿De acuerdo? De la misma manera. Tomamos acá la gráfica de la función, y alargamos en un factor 1 partido por C, o sea, sería, si la gráfica hubiese sido, por ejemplo, de la nueva función, es f por ejemplo, como C tiene que ser un número entre 0 y 1, por ejemplo, si C hubiese sido un tercio, se alarga la gráfica en un factor 1 partido por un tercio, ¿se fijan? Por lo tanto, se alarga la gráfica horizontalmente en un factor de 3, porque 1 partido por un tercio es 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la original, entonces se agranda, se alarga en 3. ¿Ok? ¿Ya? Y de la misma manera ustedes pueden jugar con lo que hicimos recién, considerando esta como f de x, tomando, por ejemplo, una nueva función, g de x, que estaría representada por el dibujo rojo, que fuese g de x igual a un tercio por x, por ejemplo. Y esta en rojo sería g de x igual a un tercio por x. Y ustedes podrían determinar estos puntos de intersección con el eje X. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a recordar también el concepto que ya vimos de función par e impar. Una función, recordemos, es de tipo par si f de menos x es igual a f de x para todo x en el dominio de f, y f es una función impar si f valora menos x es lo mismo que menos f de x para todo x en el dominio. Entonces, pensando en el análisis gráfico, porque de repente ustedes van a tener, nosotros les vamos a mostrar el gráfico sin darle la función de manera explícita, y ustedes mirando la gráfica solamente tienen que identificar cuando una función es par, impar o ninguna de las anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mirando el gráfico ustedes van a tomar la decisión, por ejemplo, si una función es de tipo par? Si ustedes miran una gráfica, acá en este lado de los x positivos, del eje Y para acá, de una determinada manera, con un determinado dibujo, si exactamente tomaran este y las trasladaran al otro lado y les resulta el mismo dibujo, significa que esta función es par. O sea, por ejemplo, si aquí fuese una cosa así, al otro lado tendría que ser la misma, idéntica. ¿De acuerdo? Y en este caso la función es par. ¿Ok? ¿Ya?
¿Cuándo ustedes van a visualizar que una función es impar? Si es simétrica respecto al origen, o sea, en el fondo es como, aquí está el origen, ustedes trazan, por ejemplo, la recta y igual a x. Si se fijan, esta gráfica, si ustedes la proyectan acá abajo, la proyectan así como a ver, con las manos me resulta más fácil explicarlo, pero si toman esta y la mueven acá y después la tiran hacia abajo, esta curva tiene que ser la misma curva que está al otro lado. O sea, tiene que ser simétrica respecto a este eje, que es la recta y igual a x que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Y en ese escenario ustedes están frente a una función impar. ¿Ok? Bien, esto es el resumen estimado que les hice respecto de las gráficas. Esto, como les dije, es una recopilación de dice, escoja la gráfica que corresponda a una función de una variable real. Y tienen acá 4 dibujos. Ya, se supone que acá nosotros tenemos el 0, acá sería el eje X, acá está el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje X y el eje Y. Mirando la gráfica, ¿cuál de estas corresponde a una función de variable real? Es una sola la que corresponde a una función. ¿Cuál de estas 4 gráficas corresponde a una función? ¿Qué tienen que hacer para, de manera gráfica, determinar cuándo algo es una función? Cortar en base al eje Y, ¿Cortar qué cosa? ¿La gráfica en qué? como paralelo al eje Y, o tirar Dibujar, una línea hacia abajo, dibujar una recta en todas partes, digamos, en donde está. cualquier lado, sí. Por ejemplo, esta recta, que es paralela al eje Y, ¿corta en cuántos puntos a la gráfica? 1, 2. Inmediatamente no es función. ¿Ya? Si tomamos la misma recta, ¿quién dio esa sugerencia? ¿Quién habló? Camilo Encina. Camilo. Ok. Voy a tirar una recta acá. ¿En cuántos puntos corta? En un punto, ¿cierto? Entonces esta sí sería función. Es pregunta lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo algo, No, ¿por qué no es función? porque después si corta, por ejemplo, en el 0, toca en más de un punto. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que todas las rectas paralelas al eje Y que podamos dibujar, todas las rectas tienen que cortar a lo más en un punto. Aquí encontramos una recta que corta en un punto, pero resulta que tienen que ser, todas las rectas tienen que cortar, pero por ejemplo, esta que está acá, ¿en cuántos puntos corta? En 1, en 2, en 3 corta la gráfica. Por lo tanto, como dice el estimado, claramente esta no es función. Aunque hayamos encontrado una recta que corta la curva en un solo punto, todas las rectas paralelas que pasen por la función tienen que cortar a lo más un punto. Todas. Si uno encuentra una recta que corta en más de un punto, automáticamente esta gráfica no es una función. Esta que está acá. Tiramos una recta acá, corta en un punto. Tiramos otra recta acá, corta en un punto. Tiramos otra recta por acá, corta en un... Y así. Todas las rectas paralelas que nosotros lancemos, corta exactamente en un solo punto. Por lo tanto, esta es función. Sí, Sí, ¿no es cierto? Esta claramente no. ¡Pum! Al tiro en 2 puntos. Esta no es función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la única de estas curvas que es función es la que aparece acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Listo. Eso sería para la grabación. Me despido de la grabación, amiga. Ya, eso sería.